Hoy es 20 de octubre de 2022. Estamos en no está muy pegado. Saben que antiguamente en los textos más antiguos, incluso en griego, por ejemplo, está todo escrito de corrido, no hay espacios. Entonces leerlo con espacios para poner que es una palabra no terminada. Eso es un invento posterior en la escritura. Física biológica, tilde. La I primera de física y la O segunda de biológica. Física biológica. Estamos en el BB02. Bien. Hemos hablado hemos mencionado que para conocer el mundo y para tratar de entenderlo, no es suficiente solo ver, mirar, observar, ver como lo interpretamos normalmente con nuestro sentido de la vista, porque ya vimos que puede, ya revisamos, ya lo hablamos, que puede ser engañado, podemos interpretar de manera lejana a la realidad lo que percibimos a través de la vista, incluso a través de los demás sentidos biológicos con los que interactuamos con el entorno, con la naturaleza. Incluso lo estaremos revisando estas ilusiones en los días y semanas siguientes cuando vayamos abordando la aproximación a la naturaleza a partir de los principios de la física. La vista, por ejemplo, estará en función de los principios de la óptica, uno de los campos o ramas o subdisciplinas de la física. El sentido del oído, ¿en qué se basará? ¿En cuáles principios? Inicialmente parecerían así los de la acústica, pero quizá otros. La onda, ¿verdad? Muy buena onda. Ya te agarré la onda. Ese es lenguaje, ¿cómo dicen? Sí, pero de otros, de chavorrucos. Vintage. Pues sí, así el referirse a algo como que es agradable, buena onda, es una frase de la década del 60 del siglo pasado, o sea, de sus abuelitos, creo, de los papás. Y ya ya se reprodujeron a entrada de edad, como en el caso. El olfato, el gusto, el tacto dependen de fenómenos físicos, dependen de sus propiedades físicas, dependen de las propiedades físicas de los órganos a través de los cuales interactuamos con ese fenómeno físico, que se convierte entonces en lo que llamaríamos estímulos biológicos. Los sistemas biológicos se caracterizan por responder a la interacción con el ambiente, y a esa interacción con el ambiente le llamamos en biología estímulo. Ante cada estímulo ambiental hay una respuesta por parte del organismo. Estaba platicando un amigo de una de mis hijas, fue a un espectáculo de esos donde ahora están esta temporada, octubre, ¿sí? No sé, noviembre, no, Día de Muertos, los días de muertos. Pero hemos adoptado, nos hemos apropiado
otras culturas, así como de las hamburguesas. Sí, la hamburguesa mexicana, la que lleva chile, la que lleva aguacate. El aguacate es totalmente mexicano. Una hamburguesa con aguacate es una hamburguesa mexicana. Así la hayan inventado los romanos. La hamburguesa es un invento romano, no de otras tierras. Si le rascamos a la historia, nos enteramos que la inventaron los romanos. Se le ocurrió a alguien allá en la Roma clásica tomar una hogaza de pan, cortarlo a la mitad y meterle un pedazo de carne cocida en medio. Inventó la hamburguesa. Lo más es la patente. Bueno, igual la patente ya habrá vencido. Bien. Entonces, los sentidos de son fenómenos de interacción o de excitación de los sistemas biológicos, en este caso macroscópicos, vertebrados como nosotros. Si hay aquí algún invertebrado, levante si es que puede la mano. Ok, a lo mejor son invertebrados porque hay exoesqueleto. Todo esto, un exoesqueleto, un endoesqueleto, su función, su utilidad biológica depende de propiedades físicas y de los temas que estamos abordando a partir de esta semana. Estaremos ya empezando a abordar de manera más específica a partir de hoy, cuando ya hemos hablado, por ejemplo, de que para conocer no solamente debemos ver, porque nuestra vista puede ser engañada, no solamente debemos oír y escuchar también, porque nuestro oído puede ser engañado, el tacto puede ser engañado, todos los sentidos pueden ser engañados por sus propiedades físicas y biológicas incluso, físicas, químicas y biológicas. Por eso es necesario medir. Para conocer necesitamos no solamente ver, sino medir. De alguna manera, a ver cómo se nos ocurre. Y me refiero al instrumento. El instrumento tiene que, ya hoy en día, seguir las reglas del sistema internacional. El Sistema Internacional de Pesas y Medidas, que administra la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, Bureau Internacional de Poids et Mesures. Por eso es BITM, Bureau no es el mueblecito que está al lado de la cama, Bureau es la oficina, en francés. De hecho también en español se llega a utilizar, pero es muy raro. En cambio el otro Bureau sí se llega a utilizar más frecuentemente. También le llaman en algunos países, en Argentina no se llama buró, se llama mesita de noche, aunque también está de día, o a mediodía para la siesta. Puede ser mesita de día, de mediodía, de tarde, de noche. Mejor buró. Y el sistema internacional del BIPM nos establece 7 cantidades básicas con las que empezamos a medir, las observamos, los fenómenos, identificamos la propiedad natural o el objeto natural o el fenómeno natural que queremos conocer y que entonces debemos medir. Si es un objeto en el espacio, por ejemplo esta silla, puedo comenzar por tratar de determinar sus magnitudes espaciales. El espacio, dijimos, se mide a través de la longitud inicialmente. Que la longitud podríamos definirla como el espacio entre puntos, pueden ser 2 o más puntos. Esto de aquí a acá hay un espacio que determino mediante su longitud. L. Longitud L. Y la mido con la unidad del sistema internacional, el metro. La unidad, la longitud, la mido con el metro.
el cual, a ver, dame el metro para medir, ¿cuál quieres que te dé? Porque en las escuelas es común, en las primarias y secundarias, que usan una de madera, una tabla de madera que tiene rayitas, que normalmente le llaman el metro, pero en realidad es una tabla con rayas a distancias constantes, y a eso le llamamos calibración. El instrumento de medición sería la tabla, y debe las marcas con base en las unidades del sistema internacional. La unidad, ¿cuál es? Es el metro. Esta es la cantidad. Esta es la unidad. Y el símbolo es la letra M, ¿sí? El metro. ¿Esto lo podría medir tal vez con el metro? No, porque tiene una longitud menor a un metro. ¿Cuánto? No sé, no traigo el instrumento de medición. Recomendación: consíganse un instrumento de medición de longitudes. Un instrumento de medición de longitudes. Normalmente, si van a la trapalería y llegan con el encargado y le preguntan: oiga, disculpe, ¿tiene instrumentos para medición de longitudes? No. ¿Qué es eso? Mejor pídanlo como se le llama coloquialmente. Un metro. De hecho, puedes llegar. ¿Tiene metros? Pues 1,70 centímetros. Le va a decir: sí, aquí tengo. ¿De cuánto quiere? Pues, ¿cuánto cuestan? No. De 5 metros, de 3 metros, de 25 metros. ¡Ah! De longitud, la longitud máxima para la cual está calibrado el instrumento. ¿Sí? Los instrumentos de medición se tienen que calibrar. Calibrar las marcas que son la escala con la que determinamos el número correspondiente a la cantidad. ¿Bien? Debe estar calibrado. El que esté calibrado quiere decir que cumple con las definiciones de la Oficina Internacional de Clases Medidas, o sea, que tiene esa longitud y no otra. Y además, además de que está medido y corresponde a esa medida, sea la calibración inicial, puede el instrumento permitir medir ya sean submúltiplos o fracciones o múltiplos del instrumento, de la unidad. Si, por ejemplo, con un metro de 3 metros puedo medir desde 1 hasta 3 metros. 1, 2, 3 metros, pero también puedo medir longitudes intermedias. Por ejemplo, la mitad, ¿cuánto sería? 1.5 metros, 1,5 metros. Bien. Para eso el instrumento tiene que estar calibrado en fracciones. Las fracciones serían entonces otro nivel de escala del instrumento de medición. Entonces puedo medir, quizá con ese mismo instrumento, metros, pero también decímetros. Normalmente se calibran en fracciones decimales: la décima parte, la centésima parte, la milésima parte. Y algunos que venden se pueden doblar, por eso les llaman flexómetros. Son los típicos que vienen enrolladitos, suelen ser metálicos, también los hay de tela y de material plástico. Y bueno, podríamos decir desde un punto de vista científico, con polímeros derivados del carbono. Por favor de no matarse en horas hábiles. A ver, los experimentos de gravitación son la próxima sesión. No, creo que son buenos, pero te adelantaste. Ok, por ejemplo, ahí traes una. ¿Te acordaste que yo quisiera trabajar atrás? Con desastre. Sí, yo soy un desastre. Bien. Esto, por cierto, aunque se dobla,
No es un flexómetro. Uno no lo conoce como flexómetro, este lo conoce uno como cinta métrica. No, el flexómetro también es una cinta métrica, pero suele ser una cinta metálica. Aunque también las hay de este material, cuando son muy largas. Hay cintas para medir flexómetros de 25 metros o más, 25, 50, que son de tela plastificada. También los hay metálicos. La ventaja de las de tela plastificada es que es difícil que se lastimen o se dañen. Por ejemplo, porque alguien la pisó, simplemente la tomo, la desdoblo y ya. En cambio, las metálicas se pueden llegar a romper. Si le pasa por encima, no sé, estamos en la construcción y pasa de la carretilla con el cemento, puede llegar a romper unas veces. Hoy en día, de hecho, están usando instrumentos que no usan material para medir longitudes. Esto es material, tiene materia, masa, otra unidad, la masa, otra cantidad, la masa, que es una cantidad de materia. No confundir con sustancia. La sustancia se refiere a un compuesto químicamente puro de su sustancia. Materia sería toda. Puede estar formada por una sola sustancia o por una mezcla de sustancias, o por una combinación química de sustancias, como podrían ser nuevos compuestos químicos o incluso aleaciones. Eso sería la materia. La masa es la cantidad de materia. Cantidad, materia. Unidad, ya la mencionamos, kilogramo. Voy a poner aquí el símbolo KG, es K minúscula. K minúscula. Esta entonces, aunque es flexible y es una cinta para medir, normalmente se conoce como cinta para medir. A veces le dicen cinta para costura, porque suelen usarla mucho en los trabajos de elaboración de prendas de vestir u otros objetos que se hacen con tela. Porque también se hacen manteles, cortinas, vestiduras para muebles. Y lo interesante es que tiene dos sistemas de medición, el sistema internacional de un lado y el sistema imperial británico del otro, que ya no usan en el Imperio Británico. De hecho, el Imperio Británico tampoco es Imperio Británico. En el Reino Unido de la Gran Bretaña ya no lo usan. De repente lo usan para algunas cosas, pero casi siempre lo usan en el sistema internacional. En cambio, hay por ahí una ex colonia británica, donde todavía lo usan el sistema imperial, aunque también ocasionalmente usan el sistema internacional. Por ejemplo, hay algunos que viven ahí, incluso nativos de ahí, que dicen, no, yo no uso el sistema internacional, el sistema métrico yo no lo uso. Bueno, lo hice en el inglés. A mí también me puede decir en español. Y ustedes tranquilamente dicen, eres un mentiroso, porque si lo usas. No lo uso. Y cuando vas a comprar tus medicamentos a la farmacia, todos los medicamentos en el mundo se venden en unidades derivadas del kilogramo, gramos, miligramos, aunque se fabriquen los medicamentos en los Estados Unidos de América. ¿Hay otra variable? ¿Alguna que no sea el gramo kilogramo? Eso es para la dosificación. Okay. Pero el fármaco se produce en el laboratorio industrial y de hecho ya en el proceso de desarrollo de investigación científica se hace todo con el sistema internacional. Aunque el médico lo recete, tómese 3 onzas. Yo es que no conozco más que 3 listas. A las onzas no las conozco. Todas mis amigas son muy inteligentes. Ok, otra vez, 3 onzas. Por cierto, la onza también es un felino. Los dejo de tarea. ¿Qué es una onza? Hay un problema con el sistema imperial. Es un desmadre. Porque hay varios tipos de onzas. Hay onza
para materia, masa. Hay onza para la que trabajaron ayer en el laboratorio. ¿Cuál fue? Estas son cantidades básicas. Mencionamos las cantidades derivadas. Como el área es una cantidad derivada, cuya unidad es el metro cuadrado. Otra fue, que fue la que trabajaron ayer, el volumen, cuya unidad es el metro cúbico. Y una que se deriva de esta, que es el litro, que esta formalmente es más bien de capacidad, que se relaciona con un espacio tridimensional. ¿Cuánto cabe en un espacio tridimensional? Por lo tanto, equivale a metros cúbicos. O fracciones de los metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos, que también se usa en la farmacia, en la medicina, para la dosificación de medicamentos. Por ejemplo, lo que estaban poniendo de vacuna anti-COVID, ¿cuánto era? ¿Cuánto era? ¿No se fijaron cuando les pinchaban el brazo? O no me digan que ustedes son antivacunas porque los lanzan por la ventana. No, bromas. No, aquí estamos en contra del uso de la violencia, aunque parezca lo contrario. Son experimentos de violencia. Es 3 mililitros estaban poniendo, creo que eran 3 mililitros, porque era con una... No, pero la verdad tampoco me fijé. No, hasta la selfie me tomé la primera vez, ya después no me dejaron. Ya tengo mis 3 dosis. La primera vez, pero como soy boomer, ya tengo hasta mi credencial para viajar gracias. Ok, entonces, capacidad. Un mililitro es un centímetro cúbico, así como un litro es un decímetro cúbico. Ok, esta viene calibrada en qué fracciones de metro. De entrada, la longitud máxima es de precisamente 1,5 metros, 1.5 metros, pero aquí no dice 1.5 metros, ¿qué dice? 150 ¿qué? Problema de este instrumento para medición. Creo. Dice fibra de vidrio, fiberglass. Estoy leyendo el tipógrafo. Eso lo ven en las películas viejas. Era como el WhatsApp antiguo, los mensajes de WhatsApp, no. Se iban marcando el telégrafo, ellos se decían el tipógrafo. Fiberglass. Y de este lado se dice inch, pero aquí no dice. Debería decir. Los números a qué corresponden. Podemos entender que se refiere a centímetros, a la centésima parte del metro. Pero también está calibrada para fracciones más pequeñas. ¿Cuáles? Los milímetros. Entonces, en esto donde sale el error. ¡Ay! El error. Eso lo aprendí en las fiestas infantiles de mis hijas. Ya ven que no faltaba que llegaba la nariz roja y llegaban inflando globos y ahí. A ver, niñito, y decían al niño que pasara, ¿no? Y estaba ese personaje empezaba a hacer ese tipo de bromas pesadas. Tómate, los pobres, el problema es que ellos sí cobraban, yo no. Terminaban odiándome los payasos. Hubo uno que incluso ya hasta me conocía porque siempre me invitaban a todas las fiestas. Bueno, le pagaban, no me invitaban, le pagaban, me invitaban para todas las infantiles. Ay, no, ¿cómo se llamaba? Ya lo llegaba yo con mis hijas a la fiesta porque ya me veía y así. Otra vez la competencia.
Garabato, ahorita me acordé, se llamaba el payaso Garabato. No sé si les conozco. Vivo en el centro norte de la ciudad, hacia Tlatelolco, vivo en Tlatelolco, pero las fiestas se dan principalmente ahí alrededor de Reforma, Insurgentes, donde vivían los amigos de mis hijos. Entonces el payaso por ahí trabajaba. Entonces el pobre payaso de Garabato ya me alucinaba. Lo que sí nunca no, aquí el profesional del estudio soy así, no, yo no cobro. Aquí sí cobro, aquí sí me pago. Tengo que por dar clases no puedo hacer payasadas. Pero bueno, de esa manera evito que se duerman en clase. Por favor, sigue. Es que está acostumbrado a los chistes de Garabato, por eso. Ok, bien, entonces, longitud, masa, son cantidades básicas. Área, volumen y capacidad son cantidades derivadas. Por cierto, estas derivadas se derivan combinando varias veces la longitud. Son derivadas de una sola unidad básica. Todas ellas, la longitud, el área, el volumen, la misma capacidad, las podemos determinar numéricamente mediante una escala. La magnitud del número. El número es la magnitud. Tiene entonces una propiedad numérica, física, estas cantidades, que es la magnitud, por eso la voy a subrayar doblemente. También el espacio, entonces lo medimos con flexómetro. La masa, ¿con qué la mediríamos? Con balanzas. El instrumento sería, aquel instrumento hay que calibrarlo, sería entonces, podría ser una cinta, una barra, pero también se están usando instrumentos ópticos. Láser, rayos láser. Que el tipo de luz de láser puede ser diferente, puede ser visible o invisible. Hay algunos láseres para medir que son infrarrojos, y el infrarrojo no lo vemos, por eso es invisible, no es invisible. Sería la luz que vería el hombre invisible. Para las masas usamos balanzas. Balanza. Balanza. No. Esta. Sería balanza. Sería un error fonético. Aunque en este que dice gramos. Sería la milésima parte de un gramo. Ahí ya, también lo puedo medir con este. Sí pueden, pero no deben. En caso de otro instrumento se puede usar y nos da un valor numérico, una magnitud usable. Pero el error experimental, el error práctico puede ser importante. Porque opera con un resorte. No, simplemente lo voy a probar con esta cosa, con canicas. ¿Cuánto mide? Ya la agarré contigo. ¿Seguro? No, porque si la muevo, el indicador de la escala se mueve. Entonces se requiere mucho más atención, cuidado para usar este como instrumento de medición. Entonces debe estar sin movimiento. Se ve perturbada la determinación del valor numérico de la magnitud con el movimiento. Porque de hecho lo que me está haciendo este instrumento es para medir precisamente una variable, un número relacionado con el fenómeno físico del movimiento, el cual vamos a ver la próxima semana. Por eso lo voy a guardar ya, porque este es nada más
spoiler, no. Fue algo así como el tráiler del próximo episodio. Entonces lo medimos con balanzas. La escala también tiene una escala, un número, una magnitud, que puede ser en kilogramo, pueden ser múltiplos de kilogramo o fracciones de kilogramo. De hecho, el gramo sería una fracción de kilogramo, porque la unidad es el kilogramo. Entonces, un gramo es una fracción, no es la unidad, aunque gramaticalmente lo hubiera sido en un momento dado, históricamente quizá también lo haya sido en un momento dado. No lo puedo representar aquí en el dibujo porque es masa. Mejor estar con objetos, por ejemplo, con la masa de las canicas. O por ejemplo, me permite esa cantidad determinar si estas dos son iguales. A ver, por allá, alguien que pueda atrapar eso. ¡Bien! Okay. ¿Tienen la misma masa? Le hace también igual. Es equivalente. De hecho, funcionan igual. Si lo muevo se perturba y entonces ya no puede ser igual. El problema es que él no tiene una escala. Este sí. Pero funcionan igual. Este funciona con base en un resorte. ¿Qué tienes en los brazos? No. ¿Qué tienes adentro de los brazos? Por dentro de los brazos. Pero espero que no les pase lo que al resorte. Los músculos. Los músculos son resortes desde un punto de vista físico. Obedecen a la misma ley física, a la ley de Hooke, el comportamiento de Hooke. No es Hooke, pero la ley de Hooke. Casi, cerca la bala, dice. A ver, viene la bala. La bola de béisbol y como acá, como le hacen la palla, y para jugar tenis. Pongámonos por acá por un momento. Sí, traigo aquí como el payaso, pero es muy parecido, nada más que a mí no me salen los globos de animalitos. Por eso estudié porque de payaso no le digo. Estaba yo en la licenciatura para poder sobrevivir. Ok, entonces, la masa se mide con balanzas, no con resortes, no con básculas. ¿Sí? Salvo que la báscula opere a partir de balanzas, porque hay de los dos tipos. Hay básculas de resorte, como las que encontramos en los supermercados, en donde están las verduras. Están colgadas ahí, que tienen un dial con una flecha. Estas son de resorte, son muy imprecisas e introducen el error precisamente por operar con resorte. Las básculas que en el comercio, de acuerdo a la ley mexicana, se deben usar, deben estar basadas en palancas, que eso es una balanza. Es una palanca cuyo fulcro o el punto de apoyo está en el centro y debe estar calibrada, debe estar balanceada, decimos. Pero debe ser balanceada, aunque registre por métodos eléctricos o electrónicos. Debe estar basada la balanza en palancas, no en resortes. Eso para que no les vayan a ver la cara. También para esto sirve este curso de física, para que no nos vean la cara tan fácilmente. Digo, tan fácilmente. ¿Okay? Bueno. De hecho, por eso en la presentación, en el documento, está ilustrado con una balanza. Usé la báscula para otra cosa porque no tenía yo un icono con el cual, para lo que es cantidad de sustancia. Decíamos entonces masa, a la otra que sigue es el tiempo, ¿no? Tiempo. El tiempo, y me acuerdo porque se me está acabando esto. Tiempo. Tú no se acaba, sigue tiempo. Hay mucho tiempo, pero no para la clase. El tiempo, ¿qué es lo que mide?
La verdad sepa la bola. Y no me refiero a la de Bimbo. Lo definimos ayer como intervalo entre eventos. Podemos definirlo como intervalos. Intervalos no de espacio, no lo que hay entre puntos se llama espacio. No la distancia o la diferencia entre dos valores numéricos, también podríamos llamar intervalo, de hecho en matemática le llamamos intervalo. Pero en física el intervalo nos referimos a el tiempo. Y lo aclaramos que es entre eventos. ¿Esto con qué lo medimos? No, ¿con qué? La unidad es el segundo. La unidad internacional es el segundo. Bien. Ya mencionamos un poco históricamente cómo salió. La definición les dije está en el documento. Aunque también la tengo aquí escrita, no la voy a leer. Con un cronómetro. Recuerden que el segundo comenzó a ser definido a partir de los experimentos de Galileo. Con el péndulo entonces podemos usar el cronómetro para medir un segundo. Y estoy usando el cronómetro para medir un segundo. ¿O no? Sí. 1, 2, 3, 4. Bueno, está un poco más. Quizás así. 1, 2, 3, no. Es que depende de la masa. No depende de la masa. Depende de la longitud del hilo. Vean. La masa no cambia, cambié la longitud y ahora se mueve más rápido. Entonces, debería yo calibrar el hilo a la longitud para que el péndulo oscile, tenga una oscilación completa de donde inicia y regresa al inicio en un intervalo de un segundo. Bueno, la forma correcta de usar el cronómetro es apretando el botoncito y viendo cómo se mueve la luz. Por cierto, tiene dos agujas. Cambiemos de víctima. Digo de. Tiene dos agujas. Tómalo y dime qué es lo que ves. Un cronómetro. ¿Qué está midiendo? Segundos. ¿Algo más? Minutos. Los múltiplos de los segundos no son los decasegundos, sino los minutos, porque la escala es diferente. Aunque también hablamos de 10 en 10, el cambio a la siguiente magnitud, al siguiente orden de magnitud, es el minuto. ¿Y el siguiente orden de magnitud cuál es? La hora. ¿Y el siguiente orden de magnitud? Normalmente el día. ¿Sí? Aunque podemos manejarlo solamente en horas. De hecho, ha habido experimentos científicos, históricos, de hecho en la historia relativamente reciente, que para poder llevar ciertos datos, cierto control del experimento, se registró todo su proceso de tiempo en horas. Aunque el experimento el más corto duró 7 días, no, 6 días, y el más largo duró 10 días. Estoy hablando de los experimentos que se hicieron entre 1968 y 1972, este año hace 50 años. Híjole, medio siglo. Fue una diversidad de experimentos, de hecho no fue solamente un experimento, hubo experimentos biológicos, experimentos médicos, experimentos geológicos, experimentos astrofísicos. Estoy hablando del programa de investigación llamado Proyecto Apolo. Si ustedes revisan las bitácoras, los apuntes, vamos a decir, el cuaderno de notas, está disponible en internet. ¿Sí? Pueden buscar la bitácora de vuelo, como el diario de vuelo de las misiones Apolo. Lo pueden encontrar, lo voy a poner aquí. Como Apolo Flight Journal.
comienza en 0.00.00 horas. Y todo está registrado en esto, hasta los segundos. Uno puede ir viendo segundo a segundo cómo fue progresando cada una de las misiones desde Apolo 8 hasta Apolo, creo que también Apolo 7, no estoy seguro, pero desde Apolo 8, que fue un experimento orbital, hasta Apolo 12, que fue un experimento principalmente geológico. De hecho, fue el único experimento geológico hecho por un geólogo en otro cuerpo celeste. El único científico que caminó, formalmente el único científico que caminó en la Luna fue un geólogo. Todos los demás, otros 11 humanos que caminaron ahí, algunos tenían carrera científica, incluso tenían uno hasta un doctorado en astrofísica. Buzz Aldrin, no Buzz Lightyear. Buzz Aldrin tiene el doctorado en astrofísica por el MIT. O sea, no es un rudo. Aldrin, Buzz, the real Buzz. Así se dice desde que apareció de la competencia. Por cierto, trabajaban juntos en un proyecto de la NASA. Y eso es real. Buzz Aldrin y Buzz Lightyear. Entonces, está todo medido en tiempo, segundos, minutos, horas. No hay días. Entonces, eso sí, interpretarlo cuándo fue, cuándo sucedió cada cosa, es una broma, porque tienes que irte ajustar eso, por ejemplo, a los días calendario. ¿Qué día sucedió cada cosa? O sea, hay que revisar, pasar esto de una cuantificación científica a una cuantificación geológica y cotidiana. Eso en cuanto al tiempo. Corriente eléctrica. Corriente. Y voy a empezar con los símbolos eléctricos. La unidad es, ¿cuál es? El ampere. El ampere es A mayúscula, si no me equivoco. Mentira. No, espérame, es que estoy midiendo aquí corriente eléctrica. La corriente eléctrica lo que mide es corriente eléctrica, lo mismo, ¿sí? Y es el ampere. Luego, la temperatura termodinámica. Pues con la corriente eléctrica, ¿con qué la medimos? Con un amperímetro. Un medidor de amperes. También le llaman conductímetro, porque mide aunque la conductividad formalmente es otra cantidad derivada a partir de la corriente eléctrica. ¿Sí? Formalmente se mide con amperímetros. Este se mide entonces con cronómetros. Medidores de tiempo, cronómetros. A falta de cronómetros podemos usar relojes. ¿Sí? Pero formalmente serían cronómetros. Por cierto, el error ahí, ¿dónde está? ¿De cuánto es el error de ese? Debe ser un segundo. ¿De segundos? No, fíjate, hay rayitas entre los segundos. Entre el 0 y el primer segundo, ¿cuántas rayitas hay? Ayúdale. A lo mejor también, igual que yo, tienes que ir a la óptica que te revisen. Sí, tienes que ir a la óptica. La escala de segundos está en el círculo exterior y la escala de minutos está en el círculo interior. Tiene dos círculos, dos escalas, una de minutos y una de segundos. La de segundos entre el primero y entre el 0 y el primer segundo, bueno, 60, hay 4 rayitas. Si son 4 rayitas, ¿cuál fracción de segundo está midiendo este? No, si son 4 rayitas, son 5 intervalos. Son no décimas de segundo, no es punto un segundo, sino 0.2 segundos. Yo lo mínimo que puedo medir en son 0.2 segundos. Incluso cuesta trabajo.
porque funciona con un apretón mecánico. No, si le di. Fue 0.2 segundos lo que tardé en hacer tac. Bien. Ahí está, ¿cuál sería la magnitud del error? Estaría midiendo en, vamos a poner 0 segundos, punto, ya no son 2 puntos. Puedo medir, dije puedo medir minutos, entonces puedo decir 0, 0, y no lo voy a poner aquí abajo de esto. Sería 0, 0, 2 puntos, 0, 0, punto 0, más menos 0.0, no, 0.2. 0.2. Ahí está. Así es como se indica el error en este cronómetro. Si no lo ven allá, se los leo porque no creo que se lea en la grabación. 0, 0 minutos, 0, 0 segundos, punto 0, más menos 0.2 segundos. Recuerdan que ayer que revisamos los materiales con los que midieron capacidades, volúmenes, algunos instrumentos, probablemente no sé si todos, porque de repente se encuentran unos instrumentos de vidrio, material de vidrio para medir, que no tiene la marca del error, del intervalo de error. Ese intervalo no se refiere a tiempo, sino intervalo o desde cuánto hasta cuánto es el error en la cantidad numérica de la unidad correspondiente de la cantidad que está midiendo. Aquí el error es de más o menos 0.2 segundos, no más o menos 0.1 segundo, quiere decir que el error es más grande. El error es más grande. Bueno, para terminar esta parte, decíamos corriente, luego sigue temperatura. Temperatura térmica, termodinámica. Es T mayúscula y es mentira. El símbolo es T mayúscula. Este es T mayúscula. Es aquí me equivoqué, ¿no? La unidad, no sé, acá. La masa, lo que pasa es que no puse aquí el símbolo de masa. Masa, M. Tiempo, el símbolo del tiempo es T minúscula. De temperatura es T mayúscula. La unidad es el símbolo K mayúscula y es el Kelvin con minúscula, porque Kelvin con mayúscula es el apellido de a quien se honra con esta unidad, que es Lord Kelvin. Lord Kelvin, un termodinámico del siglo XIX. La temperatura. ¿Y qué es lo que mide la temperatura? La temperatura termodinámica. ¿Sí? La cantidad de temperatura, la temperatura y la temperatura termodinámica. Termodinámica. Esta es la cantidad. Este es el fenómeno. Es al revés. Es temperatura. Es el fenómeno. Le llamamos temperatura termodinámica. ¿Sí? Que es una medida relacionada con la cantidad de calor. El calor es otra cantidad que se deriva de la temperatura. Entonces, el calor es una cantidad derivada, la temperatura es una cantidad básica. Nos quedan sustancia, voy a borrar estas derivadas, estas cantidades derivadas. Sigue sustancia. Sustancia o sustancia puede ser con B o sin B. Sustancia. ¿Y la sustancia qué es? También es materia, entonces escucho música. Allá afuera. La U escucho acá, ¿por qué? ¿Ven? Mi sentido del oído está siendo engañado por un fenómeno acústico llamado eco. Pues ahorita me acerqué para acá y oí la música. Ok. Terminamos con la intensidad luminosa. Que es luz, whatever that means.
es la candela. ¿Y cuál es el símbolo, por favor? ¿La tiene por ahí? ¿No? Bueno, es el símbolo, no me acuerdo. De la materia, de la sustancia dijimos que es la mol. Y normalmente se representa como mol. Mol. La mol se representa como mol. Bien. Ok. Bien, todo eso lo vimos ya. Estamos haciendo un recuento que ya nos tomó casi todas las sesiones. Pero vamos a acabar ya. ¿L? CD. Ah, CD. CD. No es compact disc. Son CD minúsculas. Compact disc es CD mayúscula, y además de que ya no se usan. No, ahora ya todo es Spotify. Y otras. Y es más, tampoco se usan ya para almacenar información. Ahora lo hacemos en estas cositas, ¿no? Ya el compact disc es del siglo pasado. Yo me acuerdo cuando compré mi primera tornamesa. Fue cuando empecé a trabajar en la universidad. Tuve lana para comprarme mi primera tornamesa de CD, compact disc. Bien, bueno. Entonces esas son las básicas. Tiempo, longitud, masa, corriente eléctrica, temperatura termodinámica, sustancia e intensidad luminosa. Derivadas, cuando esta longitud la muevo perpendicularmente, digo, tengo el área, una superficie, entonces de la superficie mido el área, que es la cantidad en metros cuadrados, o fracciones o múltiplos. Si la superficie plana, el espacio plano lo desplazo perpendicularmente, paso a un espacio tridimensional o 3D, cuya cantidad es el volumen y la unidad el metro cúbico, múltiplos o fracciones. Pero también podemos relacionar cantidades básicas entre sí. Por ejemplo, la longitud con el tiempo. Qué bueno que lo mencionas porque no es así. Casi. Respondiste igualmente, muy rápido. Pero no relacionado con eso, porque no fue distancia. ¿Qué es eso? A veces usamos las mismas palabras para cosas distintas y a veces usamos palabras distintas para lo mismo. ¿Sí? Por ejemplo, coloquialmente, rapidez, rápido, y velocidad, veloz. Velocidad sería gramaticalmente sería un sustantivo, ¿sí? Velocidad. Veloz sería el adjetivo, califica a la velocidad. Rapidez sería el sustantivo, rápido y furioso. Eso no es rápido y furioso, es irresponsable. Ya ven que hasta se mató el cuadro. Pero ni siquiera iba manejando él. Era tragedia. Es el adjetivo rápido, es adjetivo, califica la rapidez. Pero ¿qué son desde un punto de vista físico la rapidez y la velocidad? Cuando nos referimos a la longitud, estrictamente a la longitud, y voy a permitirme borrar la masa y la temperatura para quedarme con el tiempo, la cual voy a poner aquí abajo en segundos. Bien. No voy a usar esta porque aquí va a ser complicado, sino que voy a usar esta. Vamos a poner la pared y tal vez donde inicia la tarima. Y voy a usar la pelota, una que se note. Esta sí se ve. ¿Okay? Es más, no sé si se va a ver ahí. No todo, pero se va a ver parte. ¿Qué necesito para comenzar? Primero la pelota. Y después un espacio. Un espacio inicialmente más simple.
No, el más simple no me sirve. Sería el espacio de 0 dimensiones. Un punto. Ese espacio no me sirve porque ahí no sucede nada, salvo que sea el Big Bang, antes del Big Bang. ¿Qué había antes del Big Bang? Nada, porque fue cuando empezó aquí. A ver, si ¿qué había antes del Big Bang? Es una pregunta absurda. Es una pregunta absurda porque no tiene sentido. Porque la teoría de Big Bang dice que todo el espacio y el tiempo iniciaron en el mismo momento, en el mismo espacio-tiempo. ¿Dónde y a qué hora? Pues en ese momento. Y antes, el antes depende del tiempo, y cuando no existe el tiempo no hay antes. Suena fumada, pero bueno. También puede ser tomada, inyectada. No, necesitamos del espacio siguiente, que sería de una dimensión, la longitud. El espacio entre dos puntos. Pongamos un punto aquí y otro punto allá. Voy a procurar que esta pelota se mueva de manera que siga entre un punto inicial y un punto, entre un punto y otro punto, más bien, entre un punto y otro punto, entre dos puntos, este y aquel. Bien. Quizás no suceda exactamente así porque la pelota es irregular, no es esférica. Tiene posturas que representan irregularidades en la superficie de la pelota. Y eso puede perturbar lo que suceda cuando la pelota se encuentre aquí y luego se encuentre acá. Son dos puntos, aquel y este. La magnitud del espacio entre estos dos puntos es una longitud. Habría que medirla. No traje ni medidor de longitud, metro o flexómetro, no lo traje. Consíganse uno. De 3 a 5 metros es bueno. ¿Sí? No gasten demasiado, a menos que crean que les pueda servir después, y sí les puede servir después. Entonces compren un buen flexómetro. Pero podemos establecer una escala aprovechando lo que existe en el espacio real. ¿Qué son los mosaicos del piso? ¿Cuánto miden? Aproximadamente 30 centímetros. 0.3 metros. ¿Cuántos hay de aquí para allá? Aquí habrá medio, eso lo voy a considerar después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 por punto 3. Rápido, háganlo. 24 por punto 3. ¿Cuánto? Metros. Más 15 centímetros del medio mosaico. Punto 15 metros. Entonces sería punto 35, ¿no? Ya tenemos la longitud. L es igual a eso. Alguien que sepa apretar botones. Me dices en qué momento haré cambiar de posición a esta pelota de aquí para allá. ¿En qué momento? Cuando aprietes el botón. 1, 2, 3. Ya. ¿Cuánto? 2 segundos. Exactos. No sé qué tan exactos. Aquí necesitaríamos introducir el intervalo de error. Sería más o menos 0.3, porque fue la unidad, fue la escala que usamos. Intervalos de 0.3 metros. Déjenme borrar esto de aquí.
Esto es más menos 0.30, ¿sí? metros. El tiempo, ¿cuánto es? Fue 2.0. No, solamente los que me da el instrumento. ¿Cuántos decimales? Tantos como los que me da el instrumento. Yo no le puedo inventar o pegar ceros que no tienen. Solamente 2.0 más menos 0.2 segundos. O sea, hay un error de 10%. Enorme. Aquí el error es ¿de cuánto? Como de un poquito menor al 5%. Porque la mitad de 7 sería 3,5. Y esto sería, es 0.3, no es 0.35, es aproximadamente 0.5%, un poquito menor. Entonces, en cada uno de estos hay error. Lo que hemos visto hasta ahorita, entonces, es el tiempo entre dos puntos, este de aquí y aquel de allá, que podría haber sido lo mismo que yo lo hubiera hecho al revés. No es tan relevante, no es tan importante si fue de la pared a la tarima o de la tarima a la pared. Es simplemente el cociente L entre T, la longitud entre el tiempo, lo cual me da entonces una nueva cantidad, y esa cantidad es la rapidez, porque la determino solamente con un número, en una escala, con un número y una magnitud numérica, un número que corresponde a la magnitud. ¿Cuál es esa magnitud? Ustedes díganme cuál es el resultado de 7.35 entre 2.0. 3.675 metros entre segundo. Ojo, metros entre segundo es la unidad de la rapidez. La rapidez es una cantidad derivada del cociente de la longitud entre el tiempo. Simplemente el espacio entre estos dos puntos y el tiempo, el intervalo entre que la pelota estaba aquí y luego allá, o allá y luego aquí. Me interesa solamente el número, el cociente numérico. Solamente el número. Pero, si yo digo, a ver, espera, yo lo que vi fue que la pelota estaba primero aquí, luego acá, esta sería la pared, esta sería la tarima, y entonces puedo definir el punto inicial y el punto final. Pero entonces tengo que darle a esto ya no solamente la longitud, tengo que especificar que se trata de un espacio unidimensional, de una dimensión de la cual puedo definir su magnitud mediante la longitud. La longitud me sirve para medir entonces espacios reales y cambios de cosas en los espacios reales. Cambio, aquí estamos hablando de un cambio de la posición inicial a la posición final. La dimensión, dado que es una dimensión y es horizontal, voy a decir, esta le voy a llamar la dimensión X. Pues como di clase en la mañana de matemáticas, ya me ganas un poco
trabajada, voy a intentar hacerlo. Turururu, turururu. Ahora sí salió la dimensión desconocida. Lo que procuré fue afinarme para que no sonara tan horrible como ayer. Bien. Entonces, tengo una X inicial y una X final, o posición inicial y posición final horizontales en el piso es horizontal. Y puedo entonces especificar que se trata de el cambio de posición de la posición final menos la posición inicial, y a esta le llamo delta de posición o delta X, cambio de posición en el espacio en la dimensión X, delta X, la cual ocurrió entre un tiempo inicial y un tiempo final. Y entonces tengo también un intervalo de tiempo final menos tiempo inicial. Y esto es lo que conozco como delta T. Tengo entonces no L entre T. Tengo delta X entre delta T. Y este cociente me da otra nueva cantidad que no es la rapidez. ¿Por qué? No te me aceleres porque todavía no. Esta es precisamente la velocidad. Pero tiene una característica física debida a estos dos puntos, o este par de puntos, el X final y el tiempo final entre el tiempo, la posición inicial y el tiempo inicial, que me dice de dónde a dónde fue el movimiento. Fue de la pared a la tarima y no de la tarima a la pared. El hecho que yo establezca un punto inicial me obliga a poner aquí un origen o cero, un cero, un origen en la escala de la dimensión X, en la escala de la dimensión X. De hecho, estoy obteniendo un número con una magnitud, por lo tanto, en una escala, por lo tanto, tiene escala, tiene una magnitud de este número. La magnitud es 3.675, la misma de la rapidez. Pero además tiene algo que tiene esto. Más bien sería así. Respecto al dibujo. Respecto al fenómeno real, sería así. Tiene una punta y una parte trasera, vamos a decir. A esto le llamaríamos, a esto que me está indicando es la dirección. La punta me da información o indica hacia dónde se encuentra el punto final en el espacio dimensional, una D. Y entonces tiene, además de una magnitud, vamos a ver, tiene un número que es el 3.675, tiene una magnitud en la escala, como también tiene una dirección. Con acento, con tilde en la O. Dirección. Por lo tanto, a la velocidad le debo poner aquí la flechita, esta en chiquito, porque esta como acá está muy loco. Le pongo esta flechita, lo que me indica que la velocidad, debido a que estos puntos iniciales y finales me están dando una dirección en el espacio unidimensional de longitud n, longitud 7.35. Por lo tanto, aquí también hay una flechita en delta X. Delta X ahora se llama dirección. Delta X flecha, es la dirección. Que tiene una magnitud, es el número de la longitud,
pero también tiene un punto inicial y un punto final que es la dirección. No es lo mismo que hubiera sido de la pared a la tarima que de la tarima a la pared. Porque entonces la flecha estaría para allá. El punto inicial estaría aquí. Si aquí es el 0 y acá son valores positivos, acá serían valores negativos. E incluso el hecho de que este valor sea mayor, este valor numérico sea mayor que este, implica que delta x es un número positivo. La escala se mantiene. La escala, la dimensión se mantiene. El 0 está aquí y el n está por allá. Si la posición inicial fuera esta, ¿cuál sería la posición inicial? La posición inicial sería la tarima o 7.35 y la final sería el 0. Y entonces tendríamos delta x sería 0 menos 0.0, vamos a decir, menos 7.35 entre 2 menos 0. ¿Y esto cuánto me da? El mismo número, pero con signo negativo. 3.675 segundos. No, metros entre segundos. No es lo mismo 3.675 metros entre segundo para allá que de allá para acá, porque entonces la velocidad sería negativa. La velocidad puede ser negativa, dependiendo del sistema espacial. Dependiendo de la ubicación del sistema espacial, donde pongamos el 0, todo se va a referir espacialmente respecto al 0, en la dimensión correspondiente. Sea en una dimensión o el otro fenómeno en el cual también debo mencionarlo. Ahora imaginemos que estoy ya... Préstame la cinta de medir. Acá está. Aunque hay un error que está hecha chicharrón, lo cual acorta la magnitud de la longitud del suelo a aproximadamente este punto donde está 0.2 sería 1.5 metros. ¿Bien? Toma tu cinta, ahora sí te la regreso. Ya el chiste se acabó, Tom. Gracias, mató en el dedo. Aquí tendríamos entonces un sistema diferente. Entonces ahora vamos a poner acá. Un sistema diferente. Aquí. Tendríamos una magnitud en X y una magnitud en Y. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando muevo esta pelota de aquí para allá en X? ¿Y qué pasa pasado en Y? Vamos a ver. La voy a cambiar de posición en X. Bueno, llegó la magnitud en X fue menor. ¿Sí? Porque terminó en el Y0. Y0, Y1,5. Hay dos velocidades y dos rapideces. Rapidez, si no me importa de dónde a dónde se movió el Y. Si me importa de dónde se movió, de 1.5 a 0, hubo entonces un cambio, un delta Y. Calcúlenlo. Vamos a hacer el experimento. Conocemos ya, voy a tratar de que llegue a la tarima. ¿Correcto? Alguien, por favor, que... A ver, ahora sí prueba la vez. Sí te debe salir. Para que terminemos ya con esto. Ya estamos acabando. La T minúscula, el tiempo. ¿Y tú dime en qué momento? 1, 2, 3. ¡Ah! Casi. Cayó. ¿Dónde cayó? Aquí, pongamos aquí. O sea, 1.05 metros menos 7.35 en X. Digamos, delta X es igual a 7.35 menos 0. No, 0 no.
cuadros más el pedazo. No, sí está bien. 1.05 metros. Esto es delta X. Delta Y, no hay problema. Ahorita no sé el tiempo, no sé si es el tiempo. ¿Cuánto? 1.7. Fíjense, la distancia recorrida fue menor y el tiempo fue menor. Por lo que probablemente la velocidad horizontal habrá sido casi la misma. La van a calcular. La velocidad vertical. Diríamos, esta sería Bx, hay que calcular By. Es 1.5. No, la altura. No, delta Y no sería 1.5. Porque no partió del cero. No fue de abajo hacia arriba, fue de arriba hacia abajo. Partió, y yo puse el cero abajo. No puse el cero arriba. Entonces, la posición inicial es 1.5 menos 0.0. Por lo tanto, delta Y es menos 1.5 metros. 1.50 porque mide centímetros. Me podría poner 1.500 porque mide milímetros. 1.500. Y antes de que oigamos a aquellas personas, 1.500 está bien. ¿Sí? Sería menos 1.500 el cambio. Sí, el cambio, o sea, delta Y es menos 1.500. Entonces hay que dividir esta diferencia, es la horizontal. ¿Y el tiempo cuánto fue? ¿Dijiste? 1.7 segundos. El tiempo fue igual a 1.7 segundos. Digamos delta T. Delta T. ¿Bien? Entonces calculen eso y nos vemos el próximo martes.